Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Ya son las 8:23, tiempo del centro del país. Uno de los cambios más importantes, de tantos cambios que se prometieron a lo largo de las campañas electorales y una vez ya que se hizo realidad la llegada del nuevo gobierno, es lo que tiene que ver con el cambio o la descentralización que se le conoce, ¿no, Blanca? Que las dependencias federales no estén o no radiquen tan solo en la Ciudad de México y darle un nuevo dinamismo al gobierno federal. Esto tuvo sus pros y sus contras y también tuvo a sus detractores y a quienes apoyaron la medida. Así es, Jaime. En otras palabras, pues trasladar prácticamente todas las secretarías fuera de la Ciudad de México. O buena parte de ellas. Buena parte de ellas, porque hay algunas que mencionaba justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por asuntos de seguridad nacional deberán permanecer aquí en la capital mexicana, como puede ser la Secretaría de Marina, la de Gobernación, también la de la Defensa, Relaciones Exteriores y por supuesto también Hacienda, que son temas prioritarios y temas que incluso hasta físicamente sí tienen por qué estar muy metidos, muy cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador para que de ahí salgan las decisiones y cuestiones también pues de logística, de rapidez. Y además también otra de las cosas, bueno, una de las más criticadas también fue la Secretaría de Economía que se pretende trasladar a Monterrey porque acaban de... ¿Por qué me ves así? Ya me hiciste... No, te estoy escuchando. Porque pues habían apenas remodelado estas oficinas. Sí, las de aquí de la Condesa, exactamente, ¿no? Que quedan bien bonitas. Y exactamente, y entonces ya ni siquiera les dieron tiempo prácticamente de utilizarlas, de darles el estrenón. Exactamente. Sí, y hay varias otras que se están yendo, por ejemplo, educación a Puebla, turismo se puede ir al sureste, hay otros órganos descentralizados o de estos Fonatur y de estas empresas que también, o de estas dependencias que están debajo del gobierno o de las secretarías que también se podrían trasladar. Pero vamos a retomar esta charla con Carlos Ornelas, él es investigador de la UAM y también investigador de Stanford. Aquí la charla y lo complejo que puede ser esta tarea. Es una propuesta muy interesante, no es tan novedosa. En el gobierno de Miguel de la Madrid se propuso, era la descentralización de la vida nacional, se quería trasladar algunas de las dependencias del gobierno federal a los estados y realmente se logró muy poco, dados los costos y las dificultades que se encontraron. El caso típico es el del Instituto Nacional de Geografía e Informática, que tenía alrededor de 2.800 trabajadores y que se mudó para Aguascalientes, que fue una mudanza gigantesca. El gobierno del estado donó 8 hectáreas y ahí se creó una pequeña ciudad burocrática con apartamentos, casas y etcétera, para los trabajadores del INEGI, con un pequeño súper, etcétera. Y el edificio y todo lo demás resultó mucho más costoso de lo que se había planeado y creó muchas dificultades. Muchos trabajadores, por cuestiones familiares de que su esposa trabajaba aquí o al revés, no se movieron, no se aceptaron el retiro temprano y perdieron el empleo. Entonces, ahora estamos hablando de la Secretaría de Educación Pública, que aquí en la Ciudad de México tiene más de 17,000 trabajadores no docentes que están tensos, como lo reconoció Esteban Moctezuma, el secretario de Educación propuesto, y les dice: no se preocupen, no va a ser de inmediato, va a ser muy estudiado, va a ser planeado, voy a hacer consultas, vamos a trabajar con cuidado, va a tomar todo el sexenio. Entonces está también diciendo que va a ir a Puebla desde antes para valorar las posibilidades, qué es lo que se puede hacer. En cierta forma yo interpreto que está previendo que puede haber algo de un poco de marcha atrás. Claro. Ya se están viendo las dificultades, es mucha gente, son muchos los costos, dice vamos a presupuestar. Estos presupuestos implicaría desde comprar terrenos para hacer un edificio o varios edificios gigantescos, son muchos trabajadores. Uh-huh. Entonces es complicado. Yo pienso que merece mucho más estudio, que estas consultas que dice que se van a hacer con expertos. Yo pienso que los más expertos serían nuestros urbanistas, habría que consultar con ellos, y por qué no pensar tal vez en una alternativa distinta, un nuevo distrito federal, una ciudad burocrática nueva. ¿Como en Brasil? ¿Brasilia?
Brasilia, ya dentro de este siglo, esta ciudad que no puedo pronunciar su nombre, al lado de Kuala Lumpur, en Malasia, que es donde trasladó todo el gobierno, que es una ciudad completamente nueva y que tomó casi 2 décadas construirlas y que parece ser que está funcionando bien. Entonces es un proyecto de largo plazo que tal vez pudiera renacer el Distrito Federal en otra parte del país, en un lugar donde haya agua, donde se puedan construir vialidades, etcétera. Eso realmente no sé, es una idea que se me ocurrió como una alternativa viable, porque descentralizar a Campeche, no recuerdo qué dependencia iría para allá, sería llegar con mucha gente a una ciudad donde no hay agua, donde no hay mucho espacio para crecer, donde no hay posibilidades. Igual, cambiar al CONACYT a La Paz traería dificultad, aunque no sean muchos trabajadores los que se cambiarían, traería muchas dificultades a la ciudad. Entonces, pensar también en las dificultades desde el gobierno, me parece ser que por ser una propuesta de campaña y algo que ya está promoviendo activamente el futuro presidente, lo ven con mucho optimismo, como algo relativamente fácil, como una cuestión burocrática. Yo pienso que debemos de poner en la balanza las posibles ventajas, el desarrollo que esto implicaría y las desventajas, y también pensar en las ventajas de otro tipo de medidas descentralizadoras, creación de infraestructura, vías carreteras, zonas económicas especiales que ya están en el proyecto. Ya habló el futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, el unir en el Golfo, poner el Golfo y al Pacífico, juntarlos en el Istmo de Tehuantepec, un proyecto que lo tenemos desde que Benito Juárez era presidente, que no se ha realizado, que ese sí sería posible disparar un montón de desarrollo regional que requiere grandes inversiones, infraestructura, movilidad, movilizaciones y todo. Y también invertir en otras cuestiones importantísimas para el desarrollo nacional. Por ejemplo, limpiar nuestra atmósfera, nuestras aguas, nuestras tierras de tanta basura, de tantas suciedades, sería invertir para limpiar y al mismo tiempo para crecer más orgánicamente en términos ecológicos. Entonces, todas este tipo de alternativas, no cerrarnos a ellas y no casarnos con que vamos a descentralizar a tantos trabajadores, a varias decenas de miles de trabajadores de la Ciudad de México a diferentes partes del país. Pemex sería el que en esta propuesta está para irse a Ciudad del Carmen, Campeche. La Secretaría de Energía está propuesta para irse a Villahermosa, a Tabasco. La Conagua a Veracruz. La Secretaría de Cultura a Tlaxcala. Vaya, estamos platicando con el doctor Carlos Ornelas. Él es doctor en educación por la Universidad de Stanford, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, sobre esta propuesta. También el impacto sería para la Ciudad de México, ¿no, doctor? ¿Qué vendría o qué pasaría con pues esa dinámica de rentas, de personas que van a la escuela, de consumidores, de espacios que se ocupan hoy? Estaba viendo un artículo de todo lo que ocupa, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública. Tan solo aquí en la Ciudad de México son 40 inmuebles. Uh-huh. Son 40 inmuebles, la mayoría de renta, y creo que ya se está liquidando esas rentas y está trasladándose buena parte del personal al nuevo edificio que es de la Secretaría de Educación Pública, un edificio burocrático ahí donde era el Centro Bancomer, muy cerca de donde están enfrentito de nosotros. Ajá. Y entonces habría que ver ese tipo de racionalidad burocrática, donde si es cierto lo que alguna vez declaró, que es la única fuente que tengo ahorita, el exsecretario Nuño, de que con eso se iba a ahorrar bastante cantidad en las rentas que pagan la Secretaría de Educación Pública a esos propietarios de inmuebles, que son varios millones de pesos cada mes, y que se iba a concentrar y generar este tipo de ambientes. Habría que ver estas dos alternativas, porque esa inversión en ese edificio ya se hizo, y la mudanza, pues parece ser que paulatinamente a lo largo del año está sucediendo. Estoy averiguando más sobre eso para comparar estas alternativas. Oiga, doctor, pero no recordará usted, y si no, corríjame, existió un debate
con un inmueble que iba a ocupar el Instituto Nacional Electoral, que era carísimo, que de hecho hasta terminaron regresando el dinero, pero hacía todo sentido, porque el INE mismo explicó: yo estoy muy, muy disperso, yo necesito un solo lugar para concentrar ahí todas mis actividades, y sí, es un dinero que se tendría que erogar, que se tendría que gastar en ese momento, pero a largo plazo nos vendría con un beneficio importante por los ahorros que representan nada más las puras rentas. Pero también ahí le entramos al tema del debate y se echó para atrás. Sí, bueno, y también hay intereses que se afectarían aquí, ya se están afectando. El senador, todavía senador, aunque ahorita está con licencia, Mayo Delgado, se enojó mucho cuando el exsecretario Nuño anunció lo del cambio de las movilidades, diciendo que era irracional, que iba a ser muy costoso. Sí. Pero sucede que parece ser, es una de las defensas que se dieron, de que el senador Delgado está muy cercano, claro, a quien venda varios inmuebles a la Secretaría de Educación Pública. Entonces estaba defendiendo intereses. Claro. Pero bueno, también esa es la pregunta: ¿qué va a pasar con esos inmuebles? ¿Qué va a pasar con la gente que deja de recibir rentas? Por y supuesto. No solo eso. Es que el impacto es por varios lados. Doctor, nos tenemos que retirar. En verdad, muchas gracias por estos minutos. Le aprecio que nos haya ayudado a comprender lo complejo que es este programa de gobierno que se anunció. Gracias, le abrazamos y que esté muy bien. Igualmente, hasta luego.